Bueno, queridos patitos, vamos al gobierno de Kenia contemplando el pedir sanciones internacionales contra el líder opositor por desestabilizar el país. Un asunto curioso cuanto menos, porque nos puede llevar a una reflexión interesante que a veces conviene hacer, pero mejor con terceros siendo cabeza de turco para pensar en una situación de extrema polaridad, porque recordemos el hecho básico de que estas tensiones en Kenia se provienen de la época en la que dieron el Premio Nobel de la Paz al señor Barack Hussein Obama, con cierto ascendiente en este país africano, a pesar de que nació en Hawái y es ciudadano estadounidense, a pesar de que lo que dijimos el otro día, el señor Donald Trump en 2011 se propuso destruir la confianza con ese origen, diciendo que no había nacido en Estados Unidos y por tanto no era digno de ser ciudadano presidente en Estados Unidos. Lo mismo que dijeron que el ciudadano Nicolás Maduro Moros no, en realidad había nacido en Colombia y no en Venezuela. Una forma para tratar de sacarle de la presidencia del Palacio de Miraflores. Pero ciertamente, ahí tenemos un asunto que lleva coleando varios años, décadas incluso, como es el asunto de Kenia. Y a veces tenemos esa idea de que la democracia es simplemente votar y ya está. Pero no, la democracia es mucho más compleja en tanto en cuanto es un sistema de confianza. Esto ante todo, confianza en que los mecanismos van a equilibrarse de una manera como un reloj suizo. Y por lo tanto, cuando todo va tranquilo y no hay sobresaltos es porque todo funciona, a pesar de que pueda ser muy aburrido aparentemente. Por tanto, no sea a base de noticias, que es el nutrimiento de parte de los medios de comunicación. Solamente con lo extraordinario, solamente con lo extravagante, solamente con lo que se sale de la norma es cuando los medios de comunicación se ven nutritivamente mmm, agradables para tratar de poner en el frontispicio de la noticia aquello que ha traspasado los límites de la normalidad. Y por tanto, ciertamente Kenia a cierto tiempo es un problema. Recuerdo con gratitud al Premio Nobel de la Paz del año 2004, Wangari Maathai, que en un colectivo de mujeres había tratado de establecer la idea de la reforestación del país y a través de eso tratar de establecer una nueva relación con la tierra y con el medio ambiente. Recuerdo cuando llegó a Euskadi y vio que había un árbol sagrado al que hacíamos sombra los legisladores, ya fuera en Guernica o en el Parlamento Vasco con esa escultura de Néstor Basterrechea, cuyo corazón hay un tronco del propio árbol de Guernica para que sobre el árbol se toman las decisiones importantes, lo mismo que en la Casa de Juntas, lo mismo en el Parlamento en Vitoria-Gasteiz. Y dijo, aquí yo no tengo trabajo, no tengo trabajo porque vosotros ya estáis concienciados de la reforestación y como elemento sustancial para la transición ecológica hacia un mañana sostenible. Pero en el caso de África, en el caso de Kenia, pues en su propio país tenía un trabajo importante y por eso fue por lo que le dieron el Premio Nobel de la Paz a esta señora. Y por tanto, ciertamente, en ese país de dificultades políticas, en donde hay dos polos, como se puede ver en la noticia, que viene la parte de abajo y que vamos a comentar inmediatamente, pues evidentemente hay un asunto en donde hasta qué punto puedes tener la seguridad de que ha habido justicia en la victoria de un lado frente a otro a la hora de lo mismo que lo hemos visto en Brasil, hemos visto en Estados Unidos, la idea de que si gana uno, entonces el otro está equivocado en sus apreciaciones y si el que tiene el poder pierde, entonces es algo que va en detrimento del sistema democrático y es algo que significa la destrucción de los equilibrios y solamente cuando X gana, entonces es bueno para el sistema. Pero claro,
Si el que está enfrente está acostumbrado a perder siempre, puede estar tentado de aceptarlo, a pesar de que sea injusto, pero puede llegar un momento en el que a alguien le pegan en la cara repetidamente y saque un machete. Saca un machete y la cosa se lía, como a veces ha estado a punto de liarse en la propia Kenia con actos de guerras civiles, a pesar de que no está el foco habitualmente en Kenia. Ha habido disturbios, peleas, situaciones graves de incidentes que han sido costosas de llevar a un término de reconducir hacia una forma pacífica de resolución de conflictos y por lo tanto ciertamente cuando la situación dentro de la propia Kenia llega a una cierta estabilidad, en tanto en cuanto no sea estable por sí, sino que hay un equilibrio en donde las dos partes no puedan la una contra la otra y requieran de esfuerzos internacionales para tratar de sobrellevar una ola de mayor fuerza para tratar de obtener la victoria sobre el otro. Es un poco lo que sucede habitualmente cuando hay que traicionar la propia patria para poder obtener una primacía política. Lo cual debería llevar a algunos a una reflexión cada vez que van saltando determinadas vallas a la hora de tratar de obtener esa victoria. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Porque deberían pensarlo bien, a pesar de que a veces pueda ser gradualista. Primero va una cosa más pequeñita, luego va como la rana, aquella rana del famoso cuento de que la meten en un agua fría, está tan tranquila como si fuera eso un pozo en Finlandia, y poco a poco abajo hay un regulador térmico que va subiendo la llama y va haciendo chup chup el agua hasta que queda hirviendo, pero la rana no ha salido porque estaba tan a gusto y tan tranquila que ha sido directamente ya servida en el chef francés para el restaurante 3 estrellas Michelin. Pues ahí tenemos una realidad difícil de apreciar en el proceso, sobre todo cuando uno está dentro del agua, pero que hay que hacerle ver a la persona que trata de hacer algo distinto y tratar de hacer ver a la persona que se enroca que la situación amerita algo distinto. Pero, claro, en la Kenia, que estamos hablando, hay en el pasado reciente situaciones en donde han tratado de llegar a este punto y han vuelto a un punto similar a pesar de las intermediaciones, a pesar de que, como decimos, hubo ese modelo de intermediación en la época anterior a la llegada de Obama, la participación del propio Obama, la situación posterior en los últimos 10 20 años en global en la propia Kenia. Por lo tanto, ciertamente es una situación complicada porque, como íbamos a decir, el gobierno de Kenia está contemplando la posibilidad de iniciar operación política para exigir a los países occidentales que sancionen al líder de la oposición, Raila Odinga, acusado por el presidente del país, William Ruto, de perpetrar constantes maniobras de desestabilización al rechazar su derrota en las elecciones presidenciales y llamar constantemente a la movilización popular contra las autoridades. ¿Dónde está el límite? Dicho así, el párrafo es pulcramente democrático, en tanto en cuanto no puedes obligar a alguien a asumir una derrota política más allá de respetarla. Por ejemplo, sería razonable si el presidente William Ruto pues recibió en el tránsito de poder, digamos que el reconocimiento, a pesar de que fuera discrepante, de Raila Odinga, pues es una opción, pero luego significa que tenga que haber una adhesión libre a la situación política en el país. En teoría, debería de ser lo suficientemente limpia la elección presidencial para que no sea necesario esa desestabilización. Pero desestabilización, ¿en qué términos? Porque si la desestabilización es simplemente marchas y movilizaciones, pues esto puede molestar al ojo de los que están viendo en la calle o a través de los medios de comunicación o redes sociales. Puede molestar porque hay gente que está protestando y está demostrando que hay algún problema en Kenia. Pero más allá de eso, si no traspasan la ley,
Pues entonces, ¿cuál es el problema? Simplemente el hecho de estar señalando repetidamente de usted no es muy legítimo, según Raila Odinga. Claro, cuando se sucede eso y evidentemente no parecen querer tener la idea de traspasar el asunto de la ley por parte del propio gobierno porque prefieren hacer otro tipo de movimientos porque lo más fácil hubiera sido la represión, como sucedió en Tiananmen en el año 1989 o sucedió en otras partes. La propia Unión Soviética está muy baqueteada en este asunto, con el 53 en Berlín, en el año 56 en Budapest, en el año 68 en Praga y por supuesto en el año 79 en Kabul, en Afganistán. Por supuesto, tenemos ahí una situación en la que, bueno, concretamente la administración Ruto no descarta a los países occidentales que impidan la entrada a Odinga y adopten medidas contra los activos del líder opositor en el extranjero, según fuentes propias a la iniciativa del diario keniano The Nation. Aquí resulta curioso porque podríamos reflejarnos con el asunto de Guinea Ecuatorial, con aquel intentó Chirene de un golpe de Estado en abril del año 2004 con Mark Thatcher, incluso con la participación de algún barco español en el apartado final del gobierno de Aznar, que de Canarias se fue movilizando y fue un poquito por allá como bamboleándose hacia la zona de Bioko, pero luego volvió al norte, cosas que pasan. Y también, por supuesto, tenemos la memoria de el señor Mobutu en Zaire y otros líderes similares que supuestamente no tenían posibilidad de entrar en Europa, pero alguna vez se le vio por Francia, esa Francia tan republicana, por decirlo de alguna manera. Ese Odinga, ex primer ministro, que estuvo dentro del gobierno, fue primer ministro en algún momento, dio al gobierno un ultimátum de 2 semanas para cambiar el funcionamiento de la Comisión Electoral Independiente del país o de lo contrario impulsará una ola de protestas multitudinarias. Es decir, la amenaza es movilizar a la gente. Si simplemente se moviliza y expresión en la calle, es algo desestabilizador. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto no traspasar la barda de lo políticamente correcto de las situaciones en Kenia no es una democracia liberal como lo pueda ser Islandia, pero usando los conceptos de una democracia liberal como una movilización popular en la calle, simplemente presionar y poner el tablero político el asunto este, mm, ¿por qué sería objeto de represalias tan contraproducentes como que no le dejen entrar en la Unión Europea, retirada de fondos, congelamiento de activos y otras posibles sanciones que lo hagan los occidentales? Cuando él no es capaz, el presidente William Ruto no es capaz de resolver internamente este asunto por sus propios medios. Las elecciones acabaron dilucidadas por el Tribunal Supremo de Kenia, que acabó avalando la victoria de Ruto en las elecciones de agosto del año pasado, en un dictamen respaldado por unanimidad, realmente curioso e interesante, por unanimidad, por los 7 magistrados que conforman la Corte. Raila Odinga rechazó categóricamente el veredicto. Ahí estaría el asunto. Mira cuál fue el veredicto y cuál fue la circunstancia y por qué Odinga dice que no reconoce, es decir, que rechaza categóricamente ese veredicto. Porque ahí estaría la madre del cordero para tratar de explicar por qué sucede esto y por qué esta forma de recusación tan curiosa, porque pareciera que no, como no pueden hacerlo dentro, piden ayuda en el extranjero de esta forma curiosa y un tanto chileno. Oficialmente, el gobierno de Kenia ha rechazado por el momento cualquier medida contra Odinga, lo que resulta así curioso. Según el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y de la Diáspora, Alfred Mutua, el gobierno
no tiene tiempo para enredarse en el interminable teatro político del señor Odinga. No estamos en una caza de brujas. Si quiere manifestarse, que lo haga, ha añadido al diario keniano. Lo cual sería contrario al asunto de pedir sanciones, contemplar, pedir sanciones internacionales, pero no hacer nada internamente. Que sean otros los que arreglen el asunto, pues resulta un poco curioso esta propuesta. Sin confirmar los planes contra Odinga, el senador Samson Cherargei ha pedido la retirada al ex primer ministro de cualquier privilegio internacional del que pudiera disfrutar todavía a tenor de su pasado cargo al frente del gobierno keniano. Tinga, que es como le llaman a Odinga, debería perder todos los privilegios que le otorgaron a nivel local e internacional, dado su antiguo cargo de primer ministro. La comunidad internacional, por norma, impone restricciones a las personas que fomentan conflictos civiles contra gobiernos legítimos, ha declarado. Impone restricciones a las personas que fomentan conflictos civiles contra gobiernos legítimos. Pero estamos hablando de que este es Nursultán Nazarbayev, que estamos en el caso de Lukashenko. ¿En serio? Por hacer protestas públicas, por decir que no le gusta tal y como está establecido el sistema político después de las elecciones y del dictamen aquel de agosto del año anterior, de 2022, ¿significa eso que es una desestabilización intolerable, como si fuera esto Belarus en el año 2010 o 2020? Por tanto, ciertamente hay que tener mayor precisión a la hora de acercarse a la realidad y un poquito de menos cara a la hora de tratar de dar pincelada a brocha gorda con lo que uno puede ver. Porque, como se ha visto, Kenia no está dispuesta a afrontar internamente el asunto con unas disposiciones contrarias a Raila Odinga. Pero sí plantea que lo puedan hacer otros en su lugar. Y luego hablaremos de... no digo que luego hablaremos, pero digo que luego hay gente que habla de colonialismo, neocolonialismo. ¿Cómo sería visto en Kenia el hecho de que no haya dentro de ella gente que entre a saco contra Raila Odinga, pero sean instancias internacionales las que sí lo hagan? Oh, ya estamos metiendo baza desde Occidente para mangonear en África. No, señores, no, señores. Ustedes hagan sus cosas, pueden pedir luego apoyo, pero las acciones primeras las hacen dentro de casa. Para eso técnicamente Kenia es un país independiente. ¿O no lo es? Uno no se gana el respeto de la comunidad internacional intentando provocar una guerra civil. Ya lo ha habido varias veces en Kenia. Añade por su parte el adjunto al líder de la mayoría en la Asamblea Nacional, Owen Bayá, quien recordó el caso del expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe. Tenía que salir el abuelito. Era un demócrata respetado, pero cuando comenzó a socavar los principios mismos democráticos, la comunidad internacional impuso duras sanciones en su contra. Bueno, también ayudó eso de expropiar a los blancos las granjas con las que estaban trabajando sin ningún tipo de indemnización. Y también que con todos esos elementos llevara al país a una hiperinflación de 800%. Bueno, pues ciertamente Zimbabue es un caso de algo que pasó, pero ¿significa eso que Kenia esté desbarrando por la misma pendiente? ¿No será el hecho de simplificar al máximo el caso de Zimbabue hasta el punto de poner la plantilla sobre cualquier caso que interese? A veces sucede eso, a veces sucede. Yo tengo una plantilla que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe, ya sea Lukashenko, en Belarus en 2020, el tema de Mugabe en Zimbabue y otros más, en donde sabemos cómo ha terminado, o sabemos cómo ha podido terminar, o sabemos las consecuencias que ha habido, y por tanto, como en el caso de Mugabe, le acabaron dando un golpe interno. Resulta curioso porque no fue la comunidad internacional, no fue nadie de fuera quien cambió el gobierno en Zimbabue. Fue su propio antiguo vicepresidente el que dijo: usted se larga, usted ya no está en el poder, porque ya estamos en un nivel extremo económicamente hablando, en el que el país ya no puede más, no puede seguir adelante, no puede seguir perviviendo, porque vamos a desaparecer como país.
Y por tanto, ciertamente tenemos una situación en la que internamente acabaron solucionándolo, a pesar de que lo que se dice solucionarlo es desatascar. No es que se hayan solucionado ni las situaciones políticas, sociales, económicas en Zimbabue, pero a términos de lo que alguno quiere respecto a esta lucha entre Rutte y Odinga, pues los Odinga pues pueden pensar esto de que la situación se desatascó con la salida de Robert Mugabe. Y bueno, pues son ejemplos que se establecen para tratar de focalizar y que la gente que sabe poco, como yo que sé relativamente poco de esta situación en Kenia, pues evidentemente ya digamos, bueno, sí, entonces a esto otro que sí conozco, con lo cual el lugar común lo incorporas en la forma de explicarte en esos 30 segundos que le das al asunto de Kenia, porque tampoco le vas a dar mucho más. Uno se gana el respeto, por lo tanto, de la comunidad internacional intentando provocar una guerra civil. Uno no se gana el respeto de la comunidad internacional intentando provocar una guerra civil. Raila, entonces, se habría ganado un nombre por ser demócrata. Pero si comienza a comportarse como un rebelde, pediremos a la comunidad internacional que le castigue. Ha avisado. Es decir, aquí está el asunto. Raila se ha ganado un nombre por ser un demócrata, pero si comienza a comportarse como un rebelde, pediremos a la comunidad internacional que le castigue. Hombre, digamos que técnicamente el que le tendría que castigar, en todo caso, en primer término, por ser ciudadano de Kenia, sería Kenia. Pero, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite a partir del cual comienza a ser un rebelde? Si saca millones de personas en la capital en manifestación, si organiza huelgas de hambre, rezos por la paz, si organiza cadenetas por el país, si se dedica a dar discursos en medio de plazas públicas, si organiza una huelga general, ahí entonces sacará el ejército, reprimirá o pedirá a las instituciones internacionales, oye, ayudadme y hacer lo que yo no puedo hacer. Porque no digamos quién tenga razón, si Ruto o Odinga. Puede tener la razón el presidente o el opositor. El asunto es que, más importante que quién, son los mecanismos y los cauces a través de los cuales se transita los conflictos políticos que son inherentes a cualquier sistema. Pero la forma en la que se construye la ley, la forma en la que se resuelven los problemas, es clave a la hora de establecer la democracia liberal. Y por tanto, les deseo a los de Kenia que sean capaces de transmitir este problema a cauces establecidos o que se establezcan finalmente para poder hacer frente a esas problemáticas en una resolución que sirva para que cualquier problema que surja en el futuro, que lo habrá, pueda encauzarse de manera correcta, sin necesidad de implicar a terceros, siendo ellos mismos dueños de su destino, cosa que supuestamente hicieron en el momento que decidieron la independencia de Kenia. Porque si no, entonces puede que acaben siendo dependientes, no solamente en tema económico, ya sea de otras potencias como pueda ser China, Rusia o cualquier otra. También habrán traicionado el espíritu de independencia originario y por tanto será la vergüenza para los padres fundadores de la patria. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur orobat, Betty Gelpian.